Buenos días, Cornerstone. Qué bueno verles. Estoy muy agradecido de estar junto a ustedes, emocionado de regresar al estudio. Si quisieran, les invito a abrir su Biblia en Hebreos capítulo 11. De regreso a Hebreos capítulo 11. Como ustedes saben, hemos estado en una serie que se concluye hoy, que la he titulado Siervos de los cuales el mundo no es digno. Eso es basado en un comentario de Hebreos 11:38, donde el autor de Hebreos dice que hay algunos, particularmente a uno que estamos estudiando hoy, Moisés, y otros como él, que vivieron una vida radical en su devoción a Cristo, y cuando uno mide su devoción al Señor y donde ellos están en la ubicación en contra de donde están en la tierra, están más adecuados en los cielos que en la tierra. La tierra no es digno de ellos. Eso no es solo hombres en Hebreos capítulo 11, sino muchos en la historia de la iglesia que enseñan la grandeza y el poder de Dios porque son instrumentos fieles. Uno de mis favoritos es Robert Murray McCheyne. Algunos conocen su nombre, McCheyne. Él nació en Dublin en 1813, fue salvado joven, llamado al ministerio, y a los 29 años, en 1843, Robert McCheyne murió. El domingo, marzo 12, algunos días antes de su muerte, él predicó en su iglesia. Su iglesia estaba ubicada en Dundee. Esa semana viajó a ministrar a uno de sus miembros y predicar durante la semana y contrajo una fiebre y se empezó a poner mal, fiebre, delirio. Y la palabra llegó a su iglesia que su pastor podía morir. Ellos solo dijeron que querían escucharle predicar una vez más y su respuesta a la iglesia fue: mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos. Yo estoy predicando el sermón que el Señor me ha dado a hacer. A las 9:30, sábado 25 de marzo 1843, nos dicen que levantó sus manos en oración y durmió en Jesús. Murió a la joven edad de 29 años. Andrew Bonar, su discípulo, nos hizo un gran servicio. Algunos han visto el libro. Escribió uno de los clásicos de todos los tiempos sobre el ministerio y pastoral, llamado Las Memorias y los Restos de Robert Murray McCheyne. Todos los hombres deberían de leerlo una vez en su vida, les sugiero. Era un libro desafiado y convicto, porque cuando leemos sobre la historia de McCheyne, nos viene esta realidad y uno se empieza a preguntar cómo este hombre solo tuvo 29 años y hizo un impacto masivo al Evangelio de Dios. Y uno se empieza a pensar, este hombre tal vez tuvo 10 vidas empacadas en uno. El país de Escocia vio la fidelidad de este hombre. Su impacto fue tan grande que hasta este día, pastores y líderes de la iglesia, historiadores, todos estudian a McCheyne y se preguntan qué hubo de este hombre que hizo un impacto tan grande al reino de Dios y todavía murió a los 29 años. McCheyne nos dice cómo pensó sobre la influencia y su impacto. Es interesante, antes que McCheyne murió, había una ordenanza de un joven llamado Dan Edwards. Y Dan Edwards se preguntaba cómo hace alguien un impacto como McCheyne. Y McCheyne le escribe una carta y le responde y le dice: cuán diligente el oficial de Calgary mantiene su sable limpio y afilado. Cada mancha se frota con el mayor cuidado. Y después le dice a él: recuerda, tú eres la espada de Dios, su instrumento. En gran medida, de acuerdo con la pureza y perfección del instrumento, será su éxito. Y después McCheyne termina con esta línea inmortal: no son grandes talentos que Dios bendiga tanto como una gran semejanza con Jesús. Un ministro santo es una arma horrible en la mano de Dios. Déjame leerlo una vez más.
No son grandes talentos. Que Dios bendiga tanto como una gran semejanza con Jesús, un ministro santo. Es una arma horrible en la mano de Dios. Esa es la introducción perfecta para el instrumento que estudiamos hoy, que es Moisés. Él fue un santo y horrible en las manos de Dios. Y no era porque él se levantó solo o porque tenía machismo. Moisés estaba marcado por humildad, uno de los hombres más humildes del mundo. Y fue marcado en el capítulo 11 por la fe. Y si ustedes piensan como yo pienso, uno quiere que los demás piensen de usted en una devoción a Cristo y vivir en un sable limpio y crucificar las manos en el Calgary para el efecto máximo, para el reino de Dios. Dios puede usarnos, y los más usados por Dios son los instrumentos puros que han movido su vida para Dios, y Dios los levanta y los usa para su gloria. Moisés era uno de esos. Es interesante, Pablo nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2 la misma cosa. 2 de Timoteo 2, 20 al 22. Ahora bien, en una casa grande no hay solamente vasos oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, a la iglesia ahí, que en la casa de Dios hay algunos que pueden ser útiles para Dios y otros que son dispensables. Y 21. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda obra. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con el que invocan el Señor con un corazón puro. Nuestra utilidad está dependida de nuestra santidad. Utilidad es santidad, y Moisés es un gran ejemplo, no de una perfecta vida, es imperfecto muchas veces, pero cuando uno estudia la vida de Moisés, uno llega a la realidad que él seguía la santidad en el momento de su conversión a los 40 años, o a alguna parte en los 40 años, y vivió para Dios. Y es marcado por fe y humildad. Y yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿soy yo un vaso útil, un instrumento listo para la bendición de Dios, donde Dios pueda levantar este instrumento? Alguien que no es dispensable, sino que alguien que es útil. Y ese es nuestro contorno sobre Moisés. De la segunda parte, yo dije que su tema de la vida de Moisés es instrumento útil, o aspectos que hicieron a Moisés útil como instrumento. Y hoy leeremos Hebreos capítulo 11, 23 al 29. Pero es asombroso cuando pensamos de Moisés como un instrumento útil. Amados, toda fe genuina es verdadera fe. Nuestra fe puede ser igual a la fe de Moisés, así como Calvin o todos los historiadores de la iglesia. Algunos de nosotros tal vez tienen fe más madura, más conviccional, y otros tal vez tienen fe más joven. Pero ¿quién no quiere vivir una vida que puede ser útil para Dios? Tal vez vivía antes en rebelión, para mi propia gloria, para mi propia fama. Y después el Señor me salvó y ahora soy útil al reino del universo. ¿Quién no quiere decir eso? Y hay que ver a Moisés, del 23 al 29. Y vamos a caminar sobre esto. A Moisés, versículo 23, por la fe, cuando nació fue escondido por sus padres durante los meses, porque vieron que era un niño hermoso y temieron en el edicto. Por la fe Moisés, cuando era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes
ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado, considerando con mayores riquezas en el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Les dije la semana pasada, nuestro estudio es basado sobre los aspectos de la vida de Moisés que lo hicieron útil para el Señor. Y les dije algunos aspectos, que iba a haber 4, pero en la actualidad hay 5. Lo siento. Y añadí uno más, porque no podía evitar, cuando estudiaba este texto, el texto nos ayuda a ver 3 aspectos en vez de solo 2. Y la semana pasada vimos 2 aspectos. Y si se recuerdan, estudiamos en el versículo 23 que la fe de Moisés no empezó con Moisés. Uno no tiene fe cuando tiene 3 meses. Versículo 23, por la fe Moisés cuando nació, y vimos a sus padres piadosos y que tuvieron un impacto tremendo en su vida, y las mujeres piadosas, y en este colaboración, cuando miramos a Moisés a los 40 años, es listo para servir al Señor. Y si se recuerdan, miramos que la fe de sus padres y de otras mujeres temerosas empezó la fe de Moisés. Segundo punto, vimos que la fe de Moisés fue porque eligió los reproches de Cristo sobre el placer del pecado. Cuando Moisés llegó a la edad de los 40 años y tenía todo lo que Egipto ofrecía, llegó a un punto donde se puso a pensar, no puedo servir al palacio y servir a Cristo. Tengo que dejar la vida del palacio y servir a Cristo, aunque tengo que sufrir por Cristo. El texto dice que cuando era grande, consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Si uno ofrecía a Moisés todo lo que tenía Egipto y lo pone en contra de la felicidad de vivir por Cristo, eso era más grande para Moisés. A los 40 años, Moisés huye para Midian. Y si se recuerdan, en ese tiempo Moisés tuvo que huir porque leemos sobre Moisés que él mató a un esclavo, a un dueño de esclavos que estaba golpeando al esclavo. Donde este dueño malvado de esclavos estaba golpeando, y en una discusión Moisés mató a este hombre, y después el rey escuchó sobre esto y mandó a matar a Moisés, y Moisés huyó. Y tengo 3 aspectos más, se los voy a dar adelantado y después los voy a cubrir. 3 aspectos de la fe de Moisés que lo hicieron un instrumento útil hacia Dios. El primero que vamos a ver era que la fe de Moisés tenía la fe que tenía no al hombre, sino a Dios. La fe de Moisés era reverente hacia Dios. Temor a Dios y fe están juntas en la palabra. Él le da poder para caminar en el Señor y liderar a la nación fuera de Egipto. Y vamos a ver eso. Ese es nuestro tercer aspecto. Nuestro cuarto aspecto es que Moisés tenía fe, que confió en la provisión de Dios para rescatar de la ira. Eso es decir, que vamos a ver a Moisés que iba a instituir la Pascua, y él iba a creer que Dios iba a proveer una forma de sacarlos de la ira de Dios. Vamos a ver a Dios ofrecer provisión a la nación de Israel y a él para el juicio
Israel. Y el quinto aspecto que vamos a ver era la fe que confió en las promesas de Dios al enfrentar la incertidumbre. Miramos el Mar Rojo, iba a caminar en medio del Mar Rojo, solo con una promesa que Dios iba a liberar a su pueblo. Y vamos a regresar a nuestro tercer punto, el tercer aspecto. Una fe que temió a Dios, no al hombre. Anoten Hebreos 11, 27, y vamos a regresar en Éxodo y Hebreos. Por favor, mantengan su dedo en los dos. El 27, la fe que temió a Dios, no al hombre. Versículo 27, por la fe salió de Egipto sin temer, noten, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. No hago esto mucho, pero quiero modificar su traducción, porque aunque esa es una buena traducción, si uno lo mira en el lenguaje original, el texto griego, y estoy convencido, tiene una traducción mucho mejor. Y lo que yo digo es que si miramos en el versículo 27, esa palabra que dice se mantuvo firme, donde estamos, esa palabra se nos da una motivación, una convicción que estaba atrás de la habilidad de Moisés que hizo lo que hizo. Y en este pasaje, Moisés, si notan, le da el poder para liderar a Moisés a sacar a su pueblo sin temer a la ira del rey que lo quiere matar, y lo empodera, noten como el texto, a perseverar. Y cuando uno lee el texto en la Biblia de las Américas, se significa como que voy a regresar, se mira como que la fuerza viene antes de ver a ese como invisible, pero la perseverancia es el resultado de ver a ese que es invisible. Les voy a dar una traducción y después lo voy a explicar. Yo creo que debería de leer: por la fe salió de Egipto, sin temer la ira del rey, porque viendo al que es invisible, perseveró. Es más como esto. Su habilidad para perseverar, para estar en contra del rey y para liderar a los hombres, era porque tenía esta visión de ver al que es invisible. Y si le pregunta a Moisés, ¿cómo pasaste tantas tribulaciones y cómo combatiste en contra del rey? Y él diría, les voy a decir cómo. Y era porque yo vi al que es invisible. La razón y la base de su habilidad para perseverar y liderar a la población y ir contra la ira del rey era porque miraba al Dios que es invisible, al que es invisible. Y la gramática ahí no solo dice que la vio una vez, al que es invisible. Tiene la idea de, en toda esta secuencia que vamos a estudiar, él constantemente tenía en su mente esta visión, esta realidad que tenía en su corazón de fe y en su mente de ver al invisible, ver a Jesús, al Mesías, al Señor. Él es mi Dios. Y eso era lo que le ayudaba a tener la habilidad de estar en contra del rey, liderar a la población y tener fe. Y uno se pregunta por qué es tan importante. Porque si queremos ver a la fe de Moisés, tenemos que ver la fe que Moisés tenía, en quién ponía su fe, y su fe estaba en este invisible Salvador, y lo que le daba la convicción y la valentía es que él miraba al que es invisible. Y voy a hablar un poco sobre eso un momento, que es tener una visión clara al que es invisible, y por eso es importante estudiar esto. Y cuando uno viene a este texto en esa base, y quiero que noten cuando la fe de Moisés es primera describida, que por fe Moisés salió de Egipto.
Y la pregunta es, ¿cuándo salió de Egipto? Hay dos puntos sobre esto. El primer punto es que huyó de Egipto después de matar a este dueño de esclavos. Y a los 40 años él salió de Egipto y tuvo fe porque salió, porque el rey lo seguía. Y esa es la primera vista, es que salió a los 40 años. El segundo punto, y es el que yo mantengo, es que a los 40 años después, a los 80 años, cuando Moisés era ya anciano y huyó o salió con la población de Israel, huyendo del rey. ¿Y por qué yo mantengo el segundo punto? Porque el texto dice, cuando salió no tenía miedo o temor de la ira del rey. Y cuando uno lee en Éxodo 3, uno puede ver que Moisés estaba con temor y salió de Egipto. Y cuando miramos a Moisés sacar a la población de Egipto a los 80 años, no tenía temor. Moisés viene a los 80 años y uno conoce la historia. Se le apareció la zarza después de los 40 años y era fugitivo por 40 años y va a ir a la corte del faraón a tocar su puerta y decirle: Faraón, estoy aquí y estoy aquí por medio de Dios, y la última vez que estuve aquí huí, pero he regresado y hoy estoy por medio de Dios y voy a sacar a todas las personas, todos los millones. Usted piensa que le pertenecen a usted, no, le pertenecen a Dios, y yo les vengo a decir que voy a sacar todas estas personas y les voy a sacar a la tierra prometida, y va a colapsar todo el sistema económico porque voy a sacar todos los trabajadores judíos. ¿Y qué piensa sobre eso? Y todo lo que tengo es una vara en mi mano y todas las promesas de Dios. ¿Qué piensas, Moisés? Eso es Moisés sin temor. Ese es Moisés que trae o viene a un momento completamente diferente a hablar con Faraón o a enfrentar a Faraón. Y es importante entender eso. Si regresan a Éxodo capítulo 3, les di un resumen ahí, pero por favor vayan a Éxodo capítulo 3. Usted y yo tal vez no tengamos un momento de la zarza, o tal vez una vara, o alguien como Aarón que puede tal vez que tengamos el poder de hacer milagros, pero es interesante que el autor de Hebreos no habla sobre los milagros, sino de la fe de Moisés. Y por eso yo llamo a este aspecto, que la fe de Moisés tuvo temor de Dios, no de los hombres. Cuando Moisés, o Dios, llama a Moisés a liberar a la población de Israel, dice que Moisés estaba con Yetro, su suegro. Él estaba 40 años afuera de la vida en Egipcio, tenía esposa y hijos y estaba trabajando por su suegro, y Dios se aparece a Moisés y le dice: reconozco que has estado 40 años, pero con mi poder y mi autoridad, con tu hermano Aarón, te voy a mandar a Egipto a liberar a 2 millones de personas del monarca más grande. Y si uno continúa en Éxodo capítulo 3, versículo 7, y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor de la causa de sus capataces. Versículo 8, y he descendido para librarlos de la mano de egipcios y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, una tierra que mana leche y miel. Y el versículo 10, ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de los hijos de Israel de Egipto.
Y es verdad, todos tenemos que crecer en nuestra fe. Moisés tenía que ser convencido y pensaba mucho sobre su hablar, y Dios le decía, te entiendo, voy a mandar a Aarón contigo. Y Dios le da esta imagen de la zarza y le dice, quiero que regreses a Egipto y a este hombre faraón que te odia, y le digas que he regresado por mi pueblo. Y yo he dicho que hay 2 millones de personas, pero si miramos a los trabajadores, que él iba a sacar a 1,600 hombres trabajando por faraón. Éxodo 7:16, el Dios de los hebreos me ha mandado. Tiene un mensaje: deja salir a mi pueblo para que me sirvan a mí. Y si, no sé de ustedes, pero si yo estoy viviendo una vida y viene Dios y le dice, tienes que ir a este lugar donde este hombre que te odia, la habilidad de ir a este contexto y de regresar a Hebreos capítulo 11 y tener en realidad en mi mente Hebreos 11, si miran, tener en la realidad que puedo decir con confianza que por mi fe en ese momento, miren lo que dice, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque la ausencia de el temor es poderoso, el temor es muy poderoso. Han dicho realmente que si alguien teme a algo, uno lo puede controlar. Y si pensamos de los santos de Dios, o la historia redentiva, si uno piensa de los santos de Dios, los peores momentos fueron cuando ellos tenían temor de hombres. Abraham, que mintió para salvar su cuello, o Saúl, que desobedeció, mintió, o Rehoboam, que separó todo el reino para salvarse, o David, Pedro, que negó a Jesús 3 veces, y después vimos a Moisés, y es un gran momento cuando el autor dice que no tuvo fe, que no tuvo temor, y no es temor. Y como no tuvo temor, era porque él tenía temor de Dios. Y esto es donde uno llega a esta idea de tener esta visión clara, de ver a Él, que es invisible. Y cuando dice Moisés no tuvo temor de los hombres, era porque vio a Él, que era invisible. ¿Qué significa eso? Moisés vio que aunque no podía ver a Dios, él sabía que Dios estaba en él todo el momento, que lo apoderaba, que Dios estaba presente en todo momento. Moisés estaba preocupado de ofender al Dios invisible, al faraón. Cuando uno entiende eso, amados, una visión de ese Dios invisible, él caminaba en cada momento con las 10 plagas, o estaba en batalla con el faraón y amenazaba su vida, que en su mente de Moisés estaba caminando en reverencia con Dios y decía: Dios, no quiero deshonrarle, y dime lo que tú quieras, porque yo estoy más preocupado por honrar a usted que al faraón. Todo en su mente estaba pensando, y no podía escapar, que Dios invisible estaba con él. Uno tiene que entender que la fe y el temor de Dios
están juntas porque si la fe está presente, el temor de Dios está presente. Los puritanos lo escribían de esta forma. Ellos practicaban la presencia de Dios, no en una forma mística. Lo que ellos describían es que vivían su vida en cada momento con esta visión en su mente, por fe, que el Dios invisible, aunque no lo puedo ver, no significa que no está aquí, es solo que aunque no lo pueda tocar o verlo, Él está aquí dándome poder, y no quiero deshonrarle, y yo estoy más preocupado de honrarle a Él de que otra persona. Es interesante, de regreso a Hebreos capítulo 11, el versículo 6 dice, la fe de Noé está en conexión al temor de Dios. Noten el Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que él que se acerca a Dios crea que Él existe. Y ahora observen el versículo 7, Noé, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, noten, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Eso es decir, la fe de Noé temía a Dios y no temía a las personas que lo acusaban, que se burlaban de él o que estaba loco por hacer una arca. Y él decía, no temo a ustedes, temo a Dios. Eso es fe, es decir que lo más importante que hago es placer al Señor. Es interesante también esta fe y temor de Dios que Moisés tenía que ver en el versículo 37 y le ayudaba a perseverar. Él viendo al que era invisible en su presencia y practicando el temor. ¿Qué significa eso de perseverar? La palabra perseverar significa sufriendo en hostilidad y corrección y no titubear. No solo era el rey el problema de Moisés. Si recuerdan la historia, Moisés daba su vida por el pueblo, llevando a liberarlo. Y cuando uno llega a Éxodo capítulo 14, y cuando Moisés lo va a pasar ante el Mar Rojo, las personas empiezan a murmurar y a culpar a Moisés y decirle no hubiéramos salido de Egipto. Y él tuvo que perseverar por la murmuración, persecución y amenazas del rey, y no se movió, porque en la fe temió a Dios, al que era invisible todos los tiempos, y a él se preocupaba mucho más. Hay que desempacar toda esta idea, porque debe ser una de las historias más hermosas de la verdadera fe, que significa ver lo invisible. Yo he lidiado con el temor de Dios, pero ahora quiero desempacar esta idea. Es interesante cuando alguien observa algo claro que es invisible, es una idea en contradicción. Significa ver en perfecta visión a aquello que es invisible. Y si yo vengo a ustedes y le digo, puedo ver todo que es invisible perfectamente, usted me diría, estoy loco. Pero si soy cristiano y tengo un corazón regenerado y tengo ojos para ver por fe la gloria del Cristo, puedo ver con visión 2020 al Dios invisible, y no me pueden decir de otra forma, aunque no lo puedo tocar o verlo, tengo por fe, lo puedo ver. Es interesante, 1 de Pedro 2, aunque no lo vemos, lo podemos, a quien haberlo visto le amáis, y regocijamos grandemente un gozo inefable. Y vengo hacia ustedes y estamos orando al Señor y cerramos nuestros ojos, y en ese momento tenemos perfecta visión 2020 para ver al Dios invisible. Eso es el trabajo supernatural de regeneración, donde tenemos fe genuina y nadie nos puede decir de otra forma. Es interesante, de otra persona que profesa a Cristo y no conoce a Dios, y un pagano viene a uno y le dice que hace a uno o que te hace a ti tan
devocional hacia Jesús, crees en las páginas de un libro antiguo y vives una vida fantástica de las Biblias, de la fantasía de la Biblia, y que los mares se abran, o que alguien fue y uno se dice, oh, entiendo, porque entiendes que no puedes ver, porque no tienes los ojos de regeneración, pero yo miro a su poder, su amor, su majestad, y miro a Él santificando mi vida. No me puedes decir, aunque me amenaces, que Él murió y se levantó del sepulcro, aunque es invisible para ti, es visible para mí. Yo miro lo que no se puede ver. Esto es ojo regenerado. Yo miro su palabra, explotando su palabra, de su Biblia, santificándome alrededor de mí, su amor, su misericordia. No me puedes decir que Cristo no es verdad, porque lo miro perfectamente en mi corazón. Yo miro al invisible. ¿No es asombroso eso? Moisés vivió de esa forma durante toda esta temporada de su vida. Porque si quieres quitar mi vida, no tienes oportunidad, porque Dios no te lo permitirá. Moisés es un modelo para nosotros, que cuando uno tiene temor de circunstancia o tiene dificultades, uno tiene que pensarse, estoy poniendo mis ojos al invisible, estoy caminando a la presencia de Dios en su gloria, estoy viviendo cada día, practicando su presencia, bien, pensando sobre sus ojos encima de mí. Lo miro en su palabra, en su creación, en mi vida santificada. Este es el trabajo supernatural o la obra supernatural de la regeneración. Es por eso que nadie te puede decir o cuestionar la gloria de Dios, porque Él te ha enseñado lo invisible. Y vamos a terminar este punto con esto, que cuando pensamos la fe de Moisés, él temía a Dios, no al hombre. ¿Por qué? Porque él tenía una visión clara del Dios invisible. Y si uno no está presente, si uno está aquí que no tiene a Dios y se pone a pensar, oh, tal vez lo quiero, tal vez no, ustedes no entienden esto, porque cuando Dios cambia la mente y el corazón, Él abre los ojos y el corazón de uno, y uno puede ver 20/20 al Dios invisible. Y no es como una imagen que uno piensa en su mente o su pelo largo. No sabemos cómo se mira, pero si uno cierra sus ojos podemos verlo claramente, porque como dice en su palabra, miramos y también en nuestra vida miramos el cambio en nuestra vida. ¿Qué alentamiento es esto? Porque esto es lo que le ayudó a Moisés perseverar. Fue liberado del temor a los hombres porque tenía fe que temía a Dios. Amo eso. Qué visión. El segundo aspecto es de la fe de Moisés, que lo hizo un instrumento útil en las manos de Dios. 28. Era la fe que confiaba en la provisión de Dios. Noten el 28. Por la fe, 28, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Quiero que ustedes reconozcan esto. Es un poco de la traducción, que él celebró la Pascua, pero en realidad él instituyó la Pascua, porque si miramos en el versículo 28, no solo Moisés participaba en la Pascua, sino quería que todos los demás celebraran esto, porque dice, para que no los tocaran. ¿Y qué sabemos sobre esto? Regresen a Éxodo capítulo 11, por favor. Si yo les pregunto sobre este punto,
si ustedes eran capaces para ver los momentos más mejores de la vida de Moisés y no sabían que esto decía Hebreos capítulo 11, tal vez uno se poniera a pensar de todos los momentos que Moisés tuvo en su vida, este momento en la Pascua fue uno de sus momentos más grandes de su fe. Y la respuesta es sí. ¿Y por qué es eso? Porque la Pascua, el momento de la Pascua que es instituido por Moisés, era sin precedencia en la nación de Israel, porque no sabían que de esta necesidad que Dios les iba a dar, que sangre limpia iba a ser rociada para sacarles de la ira de Dios. Y por eso llamo la fe que confió en la provisión de Dios en vez de estar en contra de su ira. Y esto es un momento importante porque Moisés va a instituir la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Porque es una figura antes del Evangelio. Noten, Éxodo capítulo 11, la 10ª plaga, la ira de Dios viniendo a las personas. Versículo 4, y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la Serbia, detrás del molino, también todo primogénito del ganado, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo había, y como nunca. Versículo 7, pero ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro, le ladrará, ni a hombre, ni a animal, para que entendas cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Ahora, volteen su página a Éxodo capítulo 11, 12. Y el Señor habló a Moisés, a Aarón en la tierra, diciendo, este mes será para vosotros en el principio del mes, será el principio del mes para vosotros. Hablar a toda congregación de Israel. Más, versículo 4, es una pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa. Versículo 5, el cordero será un macho sin defecto de 1 año, apartaréis entre las ovejas y de entre las cabras. Y ahora vamos al versículo 22. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y mancharéis con la sangre que está esta vasija del dentil. Versículo 23, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre del dentil y los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de lo largo a aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre vuestras casas para herirlos. Números, Levíticos y Deuteronomio, o Éxodo, Levítico y Deuteronomio nos habla sobre esto, donde Moisés está enseñando que hay una provisión que Dios proveerá para no pasar sobre la ira de Dios. Esta es la primera imagen en la mesa de Dios, donde el Señor instituye una nueva forma donde será su sangre para la provisión de Dios. Si regresamos de regreso a Hebreos capítulo 11, dice Hebreos capítulo 11, versículo 28, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. Moisés, en su fe, creía que y confiaba en Dios que iba a proveer una forma para que la ira no viniera. Y hasta este día, si uno está sentado en este día para no pasar la ira de Dios, una provisión que fue dada en la Pascua y una fue dada en la persona de Cristo Jesús, que nos puede rescatar de la
ira de Dios y es sangre sin mancha. Una provisión que fue dada por Dios para Dios. Si están presentes aquí, para nosotros los cristianos decimos aleluya, gracias. Uno, solo como ese día, Moisés mira a la provisión. Yo estoy sobre mí, o tengo sobre mí la sangre de Jesús que murió y resucitó, y vemos a la imagen de Cristo Jesús. Y si ustedes están aquí, no importa lo que piensan que de la forma que van a ir al cielo, pero si no miramos a la persona de Cristo, no reconocen que tengamos cualquier otra idea, sino que pasarían por la ira de Dios. Qué momento tan triste. Que reconozcan que hay una forma que los puede rescatar de la ira de Dios y deciden desecharlo. Piensan sobre otras ideas para ser buenos. Moisés es un ejemplo de el Evangelio que creyó en la provisión de Dios. El momento de la fe de Moisés creyó en la provisión o confió en la provisión de Dios en vez de ver la ira de Dios. Y es un momento sobrio pensar sobre la fe de Moisés que creyó en la provisión de Dios. Es la misma fe que nos salvó a nosotros cuando miramos al Señor, a Dios, por su provisión. Nuestro tiempo se ha acabado, pero quiero enseñarles este último punto y lo voy a resumir, este quinto aspecto de la fe de Moisés. El quinto aspecto es uno muy bueno, porque era la fe que confió en las promesas de Dios en la incertidumbre. Éxodo capítulo 14, el momento del Mar Rojo, lo leemos. Y lo que no nos acordamos muchas veces era que en este momento, dice en Hebreos 11, versículo 29, que pasaron todas las naciones, todas las personas de la nación de Israel, pero sabemos que no todas las personas de la nación fueron salvos. Todos fueron liberados, pero aunque los que no confiaban en el Señor recibieron los beneficios también. Pero en Éxodo 14, 25 y 26, miramos que versículo Éxodo 14, 5, que Faraón y los siervos tuvieron un cambio en el corazón y dijeron, ¿por qué los dejamos salir? Y después mandaron 600 carros de Faraón para seguirle. Y el versículo 9, los egipcios los persiguen. Versículo 10, se están acercando. Versículo 11, empiezan a murmurar. Dice, ¿por qué has tratado de estar en esta manera, sacándonos de Egipto? ¿Por qué has hecho esto a nosotros? Versículos 12. ¿No es esto la palabra de esto lo que hablamos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios. Las personas empiezan a rebelarse. ¿Y qué tiene Moisés? Una promesa singular de Dios que dice, sé que tienes el Mar Rojo ante ti y atrás de ti tenemos al mejor ejército en el mundo, pero yo quiero que confíes en mí, creas en mí. Todo lo que Moisés tenía era una promesa de Dios que decía que iba a liberar a todos de Egipto. Y Moisés le dijo a las personas, no temáis, lento en creer, mantente y mira la salvación del Señor que iba a completar hoy, para que nunca los mires más. El Dios va a combatir cuando tú te mantienes en silencio. ¿Por qué es
Porque en la fe Moisés no necesita que sea explicado de la promesa de Dios, porque en su mente él tenía la visión del Dios invisible, creyendo que Dios le iba a liderar. ¿No es esa nuestra vida, todos amados? Una serie de circunstancias que uno no reconoce lo que va a ocurrir, futuro de incertidumbre, aflicciones, enfermedades, y uno se empieza a pensar, ¿qué es eso? Y nosotros tenemos una promesa que Dios dice, soy bueno y soy fiel, sigue caminando, puedes confiar en mí. Dios no nos tiene que dar explicaciones, Él solo nos tiene que dar promesas, y la promesa es que Él es fiel, Él es bueno, nunca nos dejará, nunca nos abandonará para llegar a la gloria. Él también nos sacó del pecado. Si Él ha quitado nuestro pecado, ¿cómo no piensan que nos va a ayudar en la tierra? Moisés fue un ejemplo, porque todo lo que él necesitaba era una promesa para seguir adelante. Los siervos más grandes y momentos de fe más grandes era cuando las personas caminaban en fe. Piensen de Abraham, de David, de Pedro, de los apóstoles. Vean en su mente. Constantemente Dios le decía, crean en mí y reconocen que soy bueno y crean en fe, y yo voy a tomar control del resto. Moisés era ejemplo de escuchar una promesa y caminar en fe. Piensen de lo que hemos cubierto hoy. La fe teme a Dios, no al hombre. La fe confió en la provisión de Dios. La fe que confió en las promesas de Dios. Creo que eso cubre toda nuestra vida. Y Moisés es un gran ejemplo de ser un instrumento en las manos del Redentor, y de ser levantado y usado por Dios. Si se recuerdan esa frase que empecé con McShane, no son grandes talentos que Dios bendiga tanto como una gran semejanza con Jesús. Siempre confío en el Padre. Si nos recordamos de fe, un ejemplo como Moisés, hay que orar. Gracias por este tiempo, Dios. Cerramos nuestros ojos y es asombroso. Tenemos una visión clara y una visión clara aunque no miramos su imagen, lo miramos en su palabra, en los ojos de nuestro corazón, y nunca nos preguntamos que nuestras oraciones no llegan ante usted. Nosotros creemos y le amamos, y gracias por alentarnos y darnos fuerzas, que seamos hombres de fe. Muchas veces somos débiles, y que sigamos nuestras vidas con una visión clara de 2020, que eres nuestro Salvador. En su nombre oramos, amén.